Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Siempre es grato el poder compartir. Siempre es agradable, un privilegio el poder entrar a su casa, el poder entrar en su habitación donde usted está, donde podemos compartir día y de noche, ¿no es cierto? En la mañana, en la tarde, en la noche. Así que saludamos a todos los que están despertando ya en la mañana, despertando, ¿no es cierto?, de un lindo día, el descansar de una noche, ¿no es cierto?, el poder descansar, el poder entrar en su casa, estar ahí junto a usted, acompañándole en la noche, ahí en su descanso, en sus vacaciones, en los micrófonos siempre ahí el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja. Hoy queremos compartir algo bastante especial con respecto a ser 100% justo. No sé si usted ha escuchado alguna vez que nosotros somos 100% justos en el Señor. ¿Lo creemos? ¿Estamos seguros de que nosotros hemos sido justificados? ¿Ha escuchado usted que Jesucristo o Jesús en la cruz del Calvario nos hizo justos 100%? ¿Cree usted a eso? ¿Cree usted a esa promesa? ¿Cree usted a lo que Dios, más que una promesa, es una realidad? Es algo que Él nos justificó, nos hizo justo, ¿no es cierto? Y eso es el que a nosotros lo que nos hace movernos, Él es el que pone el querer como el hacer. En el libro de 2 de Corintios dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el que no conoció pecado se hizo pecado. Mire, el que no conoció pecado se hizo pecado, y nosotros que éramos pecado nos hizo justo, nos hizo sin pecado. Es decir, él menguó para que nosotros pudiéramos también recibir esa bendición, y Él también, al menguar, también Él creció, ¿no es cierto? También se provocó algo extraordinario en Jesucristo. Pero, ¿cuál es el énfasis que quiero dar en este momento? En que Él no conocía el pecado, ¿no es cierto? Él no conoció pecado, Cristo no cometió pecado, que eso es lo que queremos explicar, lo que sale en otra versión. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, siendo que nosotros éramos pecadores, y nos hizo persona sin pecado. Él era justo y se hizo injusto. Él era rico y se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos justificados, nosotros fuéramos ricos, tuviéramos la riqueza de Dios, obtuviéramos la limpieza, obtuviéramos todas las cosas para nuestras vidas. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos nosotros justicia de Dios en Cristo, de la única manera, ¿no es cierto? No sé si usted ha escuchado alguna vez decir, yo soy una llaga podrida. ¿Ha escuchado usted decir eso? Y entonces aparece otro personaje y dice: no, nosotros somos hijos de Dios, somos rey y sacerdote, somos justicia de Dios. Claro. Entonces, ¿para qué? Para motivar al hermano. Claro, obviamente, humanamente somos una llaga podrida, pero por causa de Cristo, en Cristo nosotros somos justos, somos limpios, somos puros. Entonces, ocupamos
el que no somos llaga podrida, sino que hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto, ¿no es cierto? Pero no creemos que Dios nos ha justificado 100%. No sé si me entiende. Hemos creído el Evangelio a media, ¿no es cierto? A veces creemos que la gracia, el favor de Dios, la verdad que es lo mismo, es una enseñanza, no es una doctrina, sino que es el Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias de salvación, que la obtuvimos sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo humano, sino que todo mérito, todo lo que hemos obtenido ha sido porque Él lo pagó con su sangre preciosa. Entonces, primero, Él no cometió pecado, pero, ¿no es cierto?, se hizo pecado por nosotros, para que como nosotros éramos pecado, y nos hizo sin pecado, puro y justo ante el Padre. Y es por eso que ahora obtenemos la amistad con Dios, tenemos la amistad con Dios, podemos conversar con Dios, ya no le miramos la espalda, ya no andamos descalzos, sino que ahora tenemos todo el derecho legal de estar en la presencia de Dios. No hay nada que ante Dios decir, yo soy indigno de estar ante ti. Claro, humanamente sí, humanamente. Pero por lo que Cristo hizo en nosotros, por los méritos de Cristo, nosotros tenemos todo el derecho legal de estar ante Dios, y por eso Dios nos ve justo. Y por eso que dice, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Para que nosotros fuéramos hechos, es decir, ya somos hechos justicia de Dios en Él. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. De la única forma que nosotros tenemos una relación correcta con Dios es porque Él nos hizo justo, no hizo 100%, y para estar delante de Dios es porque Él nos hizo 100% justo. 100% justo, porque en medio de nosotros hubo una ofrenda perfecta, hubo un sacrificio, hubo un cordero. Si el pueblo de Israel confiaba en un corderito, ¿por qué nosotros no confiar en que esta ofrenda perfecta y que nos hizo la justicia de Dios? 100% justo. Entonces, cuando nos dice una llaga podrida, ¿no es cierto? No, usted no es una llaga podrida, soy un gusano. No, usted no es un gusano, usted es un hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero creemos que Dios nos hizo justo, y por eso es que no somos por gracia y favor y misericordia de Dios, no somos lo que éramos antes por causa de la obra de Cristo. Entonces, Él siempre se hizo pecado, ¿cierto? No pecó, pero se hizo pecado para que nosotros que teníamos pecado, nos quitó el pecado. Él era la justicia, pero se hizo un justo por causa de nosotros, para hacernos justos. Él se hizo pobre, no lo hicieron, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Nosotros éramos pobres, pero ahora en Cristo somos ricos. Ve que siempre obtuvimos lo mejor de Dios, obtuvimos todo lo mejor de Dios por causa de este perfecto y suficiente y ningún otro más sacrificio que el de Cristo. Entonces, si seguimos hablando, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. ¿Para qué? Él nos declaró, por su sangre, nos declaró justo, nos declaró inocente, imagínense, inocente, y no un día, ni 2 días, sino que hasta el último día que nosotros
podamos respirar hasta el último aliento de nuestra vida. Y por eso es que nosotros estamos firmes en su gracia. Por eso que nosotros estamos firmes no en una doctrina, sino que firme en la verdad, firme en el favor inmerecido, firme en su gracia. ¿Por qué? Porque por medio de la gracia yo y usted obtuvimos fe y Él nos convenció de pecado, ¿no es cierto? Por gracia. Y por eso que por fe hemos creído, por fe y por creer y por confiar, ¿no es cierto? Hemos obtenido salvación, pero esa fe viene de gracia, viene de la gracia. Es decir, sin la gracia estamos sonados, como decimos la chilena. Sin gracia, sin su gracia, no podríamos obtener salvación, no podríamos creer, no podríamos tener fe. Y es por eso que es tan importante el poder decirle a usted, el poder recordarle a usted lo que la obra de Cristo nos hizo perfecto en todas las áreas de nuestras vidas. Es decir, si usted y yo antes predicábamos, ¿no es cierto?, toda la Biblia, ¿no es cierto?, y nos gastábamos de predicar toda la Biblia y predicamos todo el mensaje de Dios, decía, yo predico toda la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia cuando Dios abre nuestros ojos? ¿Cuál es la diferencia en que ahora predicamos a Jesucristo utilizando toda la Biblia? Porque todo cae en Jesucristo, todo cae en la roca, en el pan, en el Mesías, en el Cordero, todo cae en Él. Todo lo que se refería al profeta Isaías, todo lo que se declaraba, todo se hablaba del Mesías en Jesucristo. Y por eso es que cuando nosotros vemos que somos justos, somos santos, y hemos obtenido todo esto, no por nuestro esfuerzo, es por eso que no nos podemos gastar. Por eso que no dan ganas de gastarse, ni tampoco de criticar, de murmurar de otra persona si ha caído, si ha fallado. Es el problema cuando uno se ha basado en su propia fuerza, cae en pecado, cae en desgracia, cae continuamente, es esclavo del pecado uno. Uno puede ser hijo, pero esclavo a la vez del pecado. No puede salir, algo no lo deja desprenderse de eso. Es decir, esa es nuestra convicción, esa es nuestra certeza. Si la palabra de Dios dice que yo soy justo, que he sido declarado justo, inocente, es decir, si la palabra de Dios dice que yo soy 100% justo por la obra de Dios, tengo que creerlo. No es que no me siento. El problema es que ahí comienzan los sentimientos, comienza la parte almática, que yo no me siento justo, que yo no me siento bendecido, que yo no me veo casado, que yo no me veo sano, yo no siento, y caminamos un evangelio por sentimiento y de forma almática, ¿no es cierto? Si alguien me dice, pastor, y yo recién lo he casado, y se me acerca el joven y me dice, pastor, gracias por casarme, pero ¿sabe? No me siento casado. Y yo voy y le muestro la libreta de matrimonio. ¿Qué dice ahí? Estoy casado. Ya. No es que tú sientas o no sientas que estás casado. Está escrito, tú estás casado. Así que déjate de joder. Parache, ¿no es cierto? Y la Biblia dice lo mismo. Es decir, ¿qué dice la Biblia? No es que yo no me siento santo. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy santo. ¿Qué dice la Biblia? No es que yo no me siento justo, no me siento digno, no me siento aprobado ni aceptado por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Somos aceptados en el amado. No es por sentimiento. No es si tú sientes ser justo o sientes no ser bendecido, sientes si estás salvado, si no te sientes seguro. Dice que hay una seguridad, hay una certeza, porque su palabra escrito está. Como la libreta, escrito está. Estás casado con tal persona. Es que no me siento casado. Ya, ¿no es cierto? A lo patagón. Entonces, esa es nuestra certeza. Esa debe ser nuestra seguridad en que Él ha pagado con creces. Él ha pagado todas las cosas. La ha pagado por completo.
nos ha salvado de todo y sabe que todo eso ha sido por gracia. El Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio es salvación, pero esa salvación la hemos adquirido por gracia. Y esa gracia nos lleva a creer. Y al creer, ¿no es cierto? Decimos, por gracia he creído, por gracia tengo fe, por gracia soy sano, por gracia soy salvo. Dice que, dice que la salvación no es por obra, es por gracia. Es decir, por gracia Dios nos ha salvado de todo, de la enfermedad, de la angustia, de la vergüenza, de la injusticia, del pecado, de la suciedad, de la condena, del castigo. Dice, ninguna condenación hay para los que no es que yo no me siento digno, yo me merezco ser castigado. ¿Qué dice la Biblia? Escrito está. Es que yo siento, es que no es por sentir, sino que es por ver. Lo que pasa es que leímos, pero ¿sabe qué? No vemos la realidad de la palabra, de la escritura de Dios. Que en Él cae todo, la salvación de nuestra vida. Todo el Antiguo Testamento se enfoca en Jesucristo, en el Mesías. Todo se enfoca hacia allá. ¿Para qué? Para levantar a Jesucristo, para que toda rodilla se doble y diga que Él es el Señor. Entonces, esa debe ser nuestra seguridad, esa debe ser nuestra certeza, esa convicción. Entonces, si vemos otra traducción, a ver si podemos ver otras traducciones. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Para que fuéramos justicia de Dios en Él. ¿Qué dice la versión ampliada? Dice, Él hizo que Cristo, mire qué hermosa la versión, Él hizo que Cristo, que no conocía pecado, judicialmente sea pecado por nosotros, para que en Él nos convirtiésemos en la justicia de Dios. Es decir, nos hiciéramos aceptables a Él y lo pusiéramos en una relación correcta, con Él por medio de su misericordia graciosa, por medio de su gracia. Qué hermoso, qué hermosa versión nos habla acá. Entonces, todas estas cosas nosotros nos van a ayudar a poder entender. En 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de Dios, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, llegáramos a ser ricos. Cuando Él se hizo pobre, eso a nosotros nos enriqueció. ¿Por qué? Al ser clavado en la cruz del Calvario, al que todos los pecados cayeran sobre Él. Recuerde que en el antiguo pacto el sacerdote observaba solamente al cordero, no observaba al que había pecado, sino que el sacerdote observaba la ofrenda, al cordero, si había algún defecto. Y entonces le decía, pone las manos encima del cordero y todo el pecado caía sobre ese cordero. Y él se lo entregaba el pecado y se iba chipe libre para la casa por un año sin pecado. Y confiaba, aun si había conciencia de pecado. Pero en la ofrenda perfecta, en Jesucristo, es decir, todo el pecado cayó en el Cordero de Dios y nos hizo libre para siempre. No hizo justo para siempre, no hizo justo 100%, sientas o no lo sientas. Es por gracia, no es por obra, no es por esfuerzo humano. Sientas o no lo sientas, es que yo siento que tengo que hacer un esfuerzo. No, no es por sentir, Él ya lo hizo. No significa que no tenemos que hacer nada. No significa que el lunes usted no va a ir a trabajar. No malinterpretemos la palabra de Dios. Es
Es decir, el descansar, el reposar, que significa lo mismo, relajarse, es depender 100% de Dios. Y eso es esforzarse en la gracia, no en la fuerza humana. Vamos a terminar cansados, agotados, depresión, enfermo. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para llevar eso. Porque Él se la llevó. Se la llevó. ¿Usted cree eso? Es que no lo siento muy así. Es que no es por sentir. La palabra de Dios dice así: echa a mí tu carga, que yo la llevaré, dice Jesús. Que yo la llevaré. Que yo la llevaré. Venid a mí todos los cansados. Vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados. Y yo los voy a hacer descansar. ¿Sabe qué? Es tener un peso de no sentirse bendecido, justo, 100%. No sentirse perdonado, no sentirse aceptado, aprobado. Es una carga fuerte que la religión, que el legalismo, ¿no es cierto?, echa sobre los hombros de las congregaciones, de los hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho cosas y le estamos tirando carga a la gente? Entonces la gente por fuera nos ve como unos fanáticos, nos ve, ¿no es cierto?, que como aquellas personas que suben a los montes para buscar la santidad y se quedan ahí, y están ahí, y se encierran, y se hacen, y pretendemos ser santos por eso. No somos santos por eso. Nosotros somos santos por la justicia, por la obra completita de Jesús en la cruz del Calvario. No hay ningún mérito mío ni suyo. No es un mérito humano. Es un mérito solo de Dios. Él lo hizo por nosotros. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Otra versión: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. La gracia generosa. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiéramos hacernos ricos. Y ustedes saben que nuestro Señor, en la TLA, traducción al lenguaje actual, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, por tanto los amó a ustedes, que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ricos. Entender esto es una riqueza. Entender que es por gracia, por su favor, que todo lo que Él se hizo, ¿no es cierto?, para que nosotros lo obtuviéramos, es una riqueza. Esa es la riqueza. Entender el concepto de gracia, entender el concepto de favor, entender que sin gracia es imposible tener paz, sin gracia es imposible tener fe, sin gracia es imposible haber sido nosotros salvados, porque no podíamos. Si descartamos la gracia, de ninguna forma podíamos ser salvos por la ley, por el mandamiento. No podíamos, ni por nuestro esfuerzo. No pudieron, tampoco lo vamos a poder nosotros. Entonces Él Él tenía todo preparado de antemano para que nosotros fuésemos salvos por un regalo. La salvación es un regalo. Ni usted y yo la podemos ganar. Es un regalo. Y salvación, la palabra sozo en el griego, significa salvo de todo. De seguridad, de paz, ¿no es cierto?, de abundancia, de todas las cosas, bendiciones, abundancia de todo, y todo eso no es por obra, es por gracia, para que nadie diga yo me lo merecí, yo tengo esto porque hice esto otro, y predicamos un evangelio humanista, ¿no es cierto?, pretendiendo que yo logré algo. Ni usted y yo le hemos ganado a nadie.
ni usted ni yo le hemos ganado a alguien. Él lo ganó todo en la cruz del Calvario. Yo sé que nos cuesta, yo sé que no, pero no. Eso no es religión. Eso no es ser legalista. El atribuir toda la gloria a Dios, atribuir todo el mérito a Él, es el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a atribuirnos algo, es peligroso. Empezamos a atribuirnos algo en que por un mérito humano hemos logrado algo. No. Cuidado. Eso se llama jactancia. Y yo sé que nos cuesta y nos duele eso. Porque a la carne le gusta jactarse. A la carne, ¿no es cierto? Le gusta la cuestión. Le gusta. Tomarse las atribuciones, los méritos, los premios, no. Todo es un regalo. El Evangelio es un regalo. Es un regalo. Entonces, predicamos a Jesucristo usando toda la palabra de Dios. Usando la Escritura, el Antiguo Pacto también, el Nuevo Pacto también. Pero predicando de Jesucristo. Predicando del que nos salvó. Predicando de aquel, ¿no es cierto?, que los profetas del Antiguo Pacto anhelaban vivir esta temporada, que muchas veces nosotros la miramos en menos. ¿Por qué? Porque nos va a afectar nuestro orgullo, nos va a tocar nuestro orgullo, es que la gente no me va a seguir porque va a saber que fue por gracia, no porque yo hice algo. Y eso es lo que no queremos soltar, eso es lo que no queremos desprendernos. No, es que la gente sabe que esto lo logré porque yo fui súper mega espiritual. No. Que obviamente somos espirituales en Cristo, ¿no es cierto? Y por eso que hay un deseo de orar, hay un deseo de escudriñar su palabra, por eso que hay un deseo de hablar con Él, por eso que cuando vamos caminando, vamos conduciendo nuestro vehículo, sentimos su presencia y lloramos y lloramos y lloramos ante la presencia del Señor. Y eso es. Por eso, porque hay un instinto de una nueva naturaleza divina, una nueva criatura en Cristo. Hemos nacido de nuevo y eso es lo que nos ocurre. Y sentimos su presencia, su peso de gloria, aún manejando. Escuchar, Él ha sido fiel. ¿Sabe cómo me quebranta escuchar ese tema? Cómo me quebranta al oír que nunca se agotará. Siempre permanecerá su gracia, su favor, su misericordia, su verdad, porque su esencia, Él es así. Su esencia es así. Veamos qué dice en esta versión amplificada. Dice de esta manera: porque reconoces más claramente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su asombrosa bondad, su generosidad, su misericordioso favor, que aunque era rico, mire todo lo sinónimo que ocupa esta versión amplificada, lo exquisito que es su pluma. Porque reconoces más claramente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, su asombrosa bondad, su generosidad, su misericordioso favor, que aunque era rico, por amor de ti, se hizo pobre, para que por su pobreza, hacerse rico, abundantemente bendecido. Y eso es una bendición tan grande, el poder entender esto, el poder descubrir esto, el poder entender tantas cosas, el que Él no conoció pecado, pero más se hizo pecado, para que nosotros no tuviéramos pecado. Hizo todo para que nosotros, como un hermano mayor cubriéndonos, o sea, es nuestro hermano mayor,
cubriéndonos. Hizo todo por nosotros. Nosotros éramos pecadores, pero nos hizo justo en Él y conocimos su justicia, conocimos su verdad. Entonces, aún hay creyentes que hacen obras y más obras para hacerse justos, para sentirse creyentes justos. Entonces, algunos todavía hay creyentes, piensan que, y creen, no solo piensan, sino que creen. Lo piensan y lo creen así, de esa forma, en que tienen que hacer obras para llegar a ser justo ante Dios, siendo que Él ya no hizo justo. Para hacerme más justo voy a hacer obra. No, usted no está buscando la justicia de Dios, usted está buscando su propia justicia con eso. El decir, el querer hacer obra para ser más justo ante Dios, usted no está buscando la justicia de Dios ahí. Usted se está desviando a buscar una justicia humanista, a buscar una justicia humana, una justicia de carne. Y eso es fatal. Es fatal. Y eso es no buscar la justicia de Dios, sino que la justicia propia. Y es peligroso. Y para eso estamos, para compartir, para eso estamos, para poder entrar a su casa, poder compartir, el poder estar en las redes sociales, a través de la Radio Corporación de Coyhaique. Ya pronto, esperamos ya, ahora sí, la próxima semana, ya o ya este fin de semana, ¿por qué no? El poder ya, o esta semana ya estar firmando para poder ya obtener la radio, ¿no es cierto?, que va a abarcar, iba a decir Talcahuano, mire, por fe, Puerto Balmaceda, no, Puerto Chacabuco y Puerto Aysén y todo alrededor ahí. Impresionante. Impresionante lo que Dios ganó ahí. Él hizo todo. Él hizo todo. Su favor. En su gracia podemos hacer mucho más. ¿No es cierto? Y Dios hizo todo. No tuvimos que... A ver, ¿cómo lo digo para que no nos podamos, para que no nos sintamos? Hacer rifa, no tuvimos que hacer rifa, vender completo, ¿no es cierto? Nada, sino que Dios nos está dando una radio de pura gracia. No porque yo le gané a alguien y nuestra congregación ganó algo, no, nadie. Estos son los méritos de Jesucristo. Fue su conquista. Él ya lo había conquistado ya. Porque Él hizo todo desde un principio. Nosotros creemos, pretendemos que queremos hacer algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que cada día poder ir creciendo en la salvación. La justicia de Dios, mire, la justicia de Dios no se trata de una actitud correcta. Hay actitudes correctas, sí, porque es un instinto de una persona que ha nacido de nuevo. Pero no tenemos para qué hacer ninguna actitud correcta para ser justo. Usted ya es justo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha entendido que ha sido salvo por gracia, y por esa gracia obtuvimos fe, y esa fe nos ha salvado, fe en Cristo, usted es justo. No tenemos que pretender, ¿no es cierto? La justicia no se trata de un comportamiento correcto. De un comportamiento correcto, ya que es un regalo. Ya es un regalo. La justicia no se trata de tener un comportamiento correcto, ¿no es cierto? Sino que es un regalo. Es gracia. Usted no le regala algo y luego le cobra, no. Usted el regalo no le costó nada, es un regalo. Un premio es cuando uno se gana algo. Un regalo cuando uno no ha hecho nada. Un regalo, oh, gracias.
¿Por qué? ¿Pero por qué me regala? Eso es. El regalar es gracia. Recuerde que el recibir también es gracia. A veces no queremos recibir, no. Gracias también es recibir. Y a veces somos muy orgullosos, somos muy soberbios de repente. Nos cuesta, ¿no es cierto?, aceptar. El recibir también es gracia. Y el dar también es gracia. Es un complemento. Recuerde que todo lo recibido de gracia, no por obra, no lo recibimos por obra, de esa misma forma lo damos de gracia, de gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es. Y su gracia es suficiente, es eterna, no tiene límite, no tiene fecha de término, no es un finiquito. No son los 5 minutos de gracia. Ya nos juntamos a las 5 ya. Y 5 minutos de gracia, ya 5 minutos de gracia. O si no, ahí tú te vas. 5 minutos. No, su gracia es suficiente. Entonces cuando no llega a las 5 y son las 5:05, uno se va. Dios no es así. No es 5 minutos de gracia. Él es la gracia. No es una norma, Él es la gracia, una persona llamada Jesucristo. Su gracia está siempre ahí, nunca se agota, nunca se agota. Si usted nos saca el vehículo aquí en 5 minutos, lo sacamos con una grúa, pero le doy 5 minutos de gracia, ya, ok. Y a los 5 minutos, lo quita. No, Dios no es así. Y a veces tenemos un concepto así de gracia. La iglesia en el mundo tiene un concepto así de gracia, como cortito, como que Dios no es abundante. Dios es abundante en todas las áreas y no por sentimiento. Recuerde que está escrito está, no es por sentimiento. Y eso es lo que hoy quería compartir en esta noche, en este día, en esta mañana, ¿no es cierto? El poder compartir siempre, para mí, es una bendición. Es una bendición. Yo decía, Señor, yo quiero hablar de esto. Quiero ampliarme más. No solo predicar en Coyhaique, sino que me gustaría predicar ya, ir a otras ciudades, alcanzar a través de la radio. Y Dios nos está entregando esta emisora. Dios escucha en una semana. Como que Dios pone el querer y el hacer fuertemente, y empecé a... Entonces había un anhelo, pero era el tiempo de que Dios tenía todo preparado de antemano. Que el Dios de gracia y de paz y de verdad y de favor nos abra cada día más los ojos, nuestros oídos, en que su base es el evangelio de la gracia que predicó Pablo, ¿no es cierto?, los apóstoles, Jesús. Qué tremendo el poder compartir esto. Será hasta la próxima transmisión. Cualquier cosa, estamos para servirle. Siempre atento para poder crecer en esta salvación tan grande que es imposible sostenerla. Él nos sostiene de su mano derecha. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Desde aquí de Coyhaique, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de nuestra congregación Cristo, tu única esperanza, de Coyhaique, de nuestra hermosa región de Aysén. Bendiciones. Chao, chao.